La Iglesia Cristiana para las Naciones, una esperanza viva, de la ciudad de Chattanooga, Tennessee, te trae la palabra de Dios. Esperamos que el Espíritu Santo sea ministrando a tu vida y que la palabra sea el ungüento que tu espíritu necesita. Desde ya te bendecimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dice, vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Versículo 2. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. El Señor Jesucristo hablando, no soy yo, ¿ok? Dice: hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Versículo 4. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no se les dará, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos, se fue. Versículo 5. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo: mirad, guardados de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Voy a repetir ese versículo. Y Jesús les dijo: mirad, guardados de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Versículo 7. Ellos pensaban dentro de sí diciendo: esto dice, ¿por qué no trajimos pan? Y entendiendo Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? Versículo 9. Y aquí está, hermano Andrés, fueron 9,000 personas, 9,000 adultos. Dice: ¿no entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 personas, entre los 5,000 hombres? ¿Y cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre 4,000. ¿Y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardares de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Versículo 12. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Acompáñenme a orar ahí sentaditos. Si inclina su rostro, cierra sus ojos. Padre, gracias porque eres bueno y maravilloso, Señor. Señor, a esta hora nos disponemos a escuchar tu palabra. Señor, disponemos nuestro corazón para escuchar todo lo que tú nos vas a decir, Señor. Señor, me quito yo con todos mis errores, Señor, con todas mis fallas, Señor, para que el Espíritu Santo sea tomando control, Señor, de lo que pueda salir de mí. Señor, no dejes que mis palabras hieran, Señor, sino que sea tu Santo Espíritu, Señor, reconfortando y enseñándonos a ser cada día mejores, Señor, y que podamos llegar a la estatura que es Cristo Jesús. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, que tu palabra sea predicada. Amén y amén. Gloria sea al Señor. Cuidado con tu fariseo. Me llamó la atención, me llamó mucho la atención cómo el Señor Jesucristo en el versículo 6 le dice a sus discípulos: mirad, guardados de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ahí en la Nueva Traducción Viviente cambia un poco la palabra y el Señor les dice: atención, y viene una advertencia, y luego viene una palabra que dice: tener cuidado.
Entonces la palabra guardarse en este caso la usa el Señor para decirle a su pueblo, a sus discípulos, que tengan cuidado. Y tener cuidado significa poner atención o ponerle interés a algo. Ponerle atención o ponerle interés a algo. El Señor les estaba llamando un poquito la atención a sus discípulos. Y les dijo, tengan cuidado, presten atención, préstenle interés a los saduceos y a los fariseos. Usualmente en la Biblia esta palabra poner atención o poner interés, tener cuidado, es una advertencia, se usa para advertir a alguien y para advertir la proximidad de un peligro. Cuando se usa la palabra ten cuidado, es porque alguien puede ver que se aproxima un peligro y para recomendarle que tenga precaución y que tenga cuidado. Entonces el Señor Jesucristo estaba haciendo esto con sus discípulos. Podía ver el Señor es el único que puede escudriñar los corazones. Dios es el único que tiene esa es parte de Dios, es uno de los atributos de Dios, que Él puede escudriñar los corazones y Él puede ver los intereses que uno tiene en el corazón. En este caso el Señor conocía los intereses de los fariseos y los saduceos. Entonces le dice a las personas que le iban siguiendo, que en este caso eran sus discípulos, le dice, presten atención a estos dos grupos de personas, préstenle atención a esta persona, porque puede que sean un peligro para ustedes, pero en este caso el peligro no es algo corporal. El Señor no se está refiriendo a un peligro corporal, sino en este caso un peligro espiritual, y les está recomendando que tengan precaución. ¿Y por qué el Señor le recomienda a sus discípulos poner atención y tener cuidado con estos dos grupos de personas, los fariseos y los saduceos? Entonces hay razones por las cuales el Señor hace esto con su gente, con sus discípulos, con los que lo siguen, y hay razones por las cuales nosotros también debemos de entender por qué debemos de tener cuidado con estas personas. Usted me podrá decir, pero los saduceos y los fariseos, ellos dejaron de existir hace mucho tiempo, pero espiritualmente pueden haber fariseos y saduceos entre nosotros, o nosotros podemos, si no tenemos cuidado, nosotros podemos caer en ser saduceos y fariseos. Y a manera de introducción, nosotros es muy común encontrar el nombre de estos dos grupos en la Biblia. Es muy común encontrarlos, y cuando uno va leyendo, uno dice saduceos, fariseos, saduceos, fariseos. Entonces, pero muchas veces nosotros no nos tomamos el tiempo para estudiar quiénes eran estos dos grupos. Entonces me tomé la ventaja y el trabajo de traerles a ustedes un poquito de esto. Y dice, a estos dos grupos frecuentemente se les encuentra, y habla la Biblia acerca de estos dos grupos cuando entran en conflicto con el Señor. Dos grupos que siempre trataban de estar en conflicto o buscar conflicto en contra del Señor. Y estos eran dos grupos religiosos que ya existían en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Y los dos grupos tenían un poder político dentro de lo que se llama el judaísmo o el pueblo de Israel. Los saduceos religiosamente eran más conservadores. Óigame bien lo que voy a decir. Desde ya le pido toda su atención, porque tenemos que poner atención a esto. Entonces, los saduceos religiosamente eran más conservadores en cuanto a lo que es religioso, conservadores. Y la interpretación de la palabra para ellos era básicamente literal. Ellos agarraban la palabra,
agarraban un versículo y su interpretación era básicamente literal. Y eran un poco más conservadores que el otro grupo. El otro lado, estos eran los saduceos, al otro lado tenemos a los fariseos. Y los fariseos, ellos se iban un poco más por la tradición oral de lo que estaba escrito. Óigame bien. Unos agarraban la escritura y su interpretación era básicamente literal. Otros agarraban la enseñanza, pero se iban más que todo por lo oral, lo que era transmitido oralmente a través de las generaciones. Dos grupos completamente diferentes. Y estos dos grupos en raras ocasiones, óigame bien lo que voy a decir, estos dos grupos en raras ocasiones se ponían de acuerdo en algo. Siempre estaban en desacuerdo, ¿ok? La traducción literal y la traducción oral. Siempre estaban en desacuerdo, casi nunca se ponían de acuerdo. Y viene a mi mente una vez que Pablo, conocedor de esto, sabiendo esto, que nunca estaban de acuerdo, Pablo estaba enfrente del Sanedrín, y el Sanedrín era prácticamente el Senado, 70 personas, y lo conformaban entre los dos grupos. Los dos grupos formaban este Senado ahí en el pueblo de Israel, y eran los que religiosamente tenían la autoridad. Y en cierta ocasión estaban ellos juzgando a Pablo, y Pablo, sabiendo que no se podían poner de acuerdo, mire la astucia que tenía Pablo, porque les tiró un tema que conocía él perfectamente y sabía que iba a tener controversia entre ellos. Y así fue. Pablo tiró un tema y les dice: miren, acerca de lo que la escritura dice, acerca de lo que de unos decían que sí iba a haber resurrección de los muertos, y el otro decía que no iba a haber resurrección de los muertos. Okay, entonces Pablo, aprovechando esto, se las tiró y se empezaron a agarrar entre ellos los dos grupos ahí en el Sanedrín, hasta que tuvieron que intervenir los romanos y agarraron a Pablo lo estaban juzgando, y lo agarraron y se lo llevaron para proteger a Pablo. Mire, Pablo bien inteligentemente sabía que estos dos grupos iban a tener conflicto por un tema, porque la diferencia era grande entre estos dos grupos. Uno conservador y el otro no tanto conservador, ¿verdad? En raras ocasiones solían ponerse de acuerdo, y cuando se ponían de acuerdo era para, óigame bien, se ponían de acuerdo cuando era para hablar, se ponían de acuerdo cuando querían criticar, y se ponían de acuerdo cuando querían acusar. No sé si está conmigo, póngame un poquito de atención acá. Estos dos grupos rara vez estaban de acuerdo, y la única vez que ellos se ponían de acuerdo era cuando querían, número uno, ellos cuando querían hablar, cuando querían criticar y cuando querían acusar. Entonces sí se ponían de acuerdo ellos. Y básicamente se ponían de acuerdo para hablar del Señor, para criticar al Señor y para acusar al Señor. Entonces sí se ponían de acuerdo ellos, pero en otra cosa no se ponían de acuerdo. Entonces el título, acuérdense del título del mensaje, dice: ten cuidado con tu fariseo, con tu fariseo. Estos nunca se ponían de acuerdo, pero en cuanto a la obra del Señor, entonces sí se ponían de acuerdo. Eran una piedra de tropiezo para lo que el Señor estaba queriendo hacer. Oiga bien la palabra del Señor. Estos dos grupos eran una piedra de tropiezo para la obra del Señor, para la obra que el Señor venía a hacer aquí a la tierra. Una piedra de tropiezo. No querían dejar el evangelio, no querían dejar que el Señor hiciera la obra del Señor, y lo acusaban, lo criticaban. Inclusive, mi hermano, ellos fueron los que incitaron al pueblo, 70 personas, dos grupos, ellos fueron los que incitaron al pueblo a que crucificaran al Señor. Pero se tenía que cumplir, me va a decir usted. Sí, se tenía que cumplir. Okay, y el Señor fue bien tajante acerca de esto. Y el Señor por eso le dijo a sus discípulos: mirad, guardados de la levadura de los fariseos y de los saduceos, guardados, tengan cuidado.
¿Existirán fariseos y saduceos dentro de nosotros? ¿Existirán fariseos y saduceos dentro de la iglesia el día de hoy? ¿Será que yo soy un fariseo? ¿Será que hay un espíritu de fariseo en mí? ¿Será que hay un espíritu de saduceo en mí? Que agarro la escritura y quiero que se cumpla literalmente, o me voy más por lo que he oído de otras personas, lo oral que he escuchado. Es que aquel dice esto, que aquel dice lo otro, pero la palabra dice esto, esto y esto. Entonces en muchas ocasiones nosotros caemos en ese mismo papel y nunca estamos de acuerdo. Que escuché que tal persona decía tal cosa. Entonces podemos caer en la religiosidad y nosotros podemos decir, es que la escritura dice que el pastor tiene que andar de traje y corbata todo el tiempo. Entonces nosotros estamos cayendo en uno de esos grupos, que no puedo ver al pastor me estoy poniendo yo como ejemplo. Que si te pones tenis eres pecador y te vas a ir al infierno. Que si usas pantalón te vas a ir al infierno. Que si no usas falda te vas a ir al infierno. Que si comes tal cosa te vas a ir al infierno. Que si dejas de comer tal cosa te vas a ir al infierno. Entonces podemos caer nosotros en ese error y convertirnos nosotros y sacar al fariseo o al saduceo que está en nosotros. Y servimos de piedra de tropiezo para otras personas. Llegamos a criticar la obra de otra persona. Una persona que quiere avanzar en las cosas del Señor a veces no avanza porque el fariseo que está en mí sale y critica lo que la otra persona está haciendo. Vemos a la iglesia avanzar y vemos a la iglesia avanzar, lo bonito que está y esto y lo otro y aquello, ¿verdad? Algo están haciendo ahí. Vemos a alguien prosperar, vemos a alguien que está prosperando en su negocio, algo está vendiendo. Pero no creo que de su negocio salga tanto. Qué sé yo, tal vez es fiel con sus diezmos y sus ofrendas y tú no, y el Señor lo está bendiciendo, pero el fariseo que está en ti, si se lo va a dar al Señor, déselo al Señor. Tal vez él sí es fiel con sus diezmos y sus ofrendas y el Señor lo está bendiciendo, pero el fariseo o el saduceo que está en ti luego te dice, este está vendiendo drogas, es un traficante, este está haciendo algo y por eso está siendo prosperado, pero tú no sabes que el Señor lo está bendiciendo. Entonces ten cuidado con el fariseo. Pero no estoy hablando del fariseo, estoy hablando del fariseo que puede estar en nosotros. Fariseos que pueden estar dentro de nosotros, que en vez de alegrarnos que alguien está prosperando, no estoy hablando en las cosas materiales, sino en vez de alegrarnos que alguien está prosperando en las cosas espirituales, entonces a nosotros nos ofende que alguien prospere en las cosas espirituales. En vez de alegrarnos que alguien está prosperando en las cosas espirituales, y lo que queremos ser nosotros es piedra de tropiezo del trabajo que el Señor está haciendo en esta persona. Alguien quiere llegar a la iglesia, mire, estaba leyendo algo que cautivó mi atención. Un muchachito que se convirtió al evangelio, y cuando se convirtió al evangelio se convirtió de verdad, no se convirtió a la mitad. Porque la palabra del Señor dice en el evangelio, o te conviertes de verdad o no te conviertes, pero no hay a la mitad, dice la palabra del Señor. Mire, se lo quiere dar, déselo. Si se lo quiere dar, déselo. Cuando te conviertes, pero cuando no te conviertes, pero a la mitad no te puedes quedar. O eres frío o eres caliente, pero no puedes ser tibio. Entonces este muchachito se convirtió al Señor y quería estar en las cosas del Señor todo el tiempo, y la familia se enojó, la mamá se enojó. ¿Y qué es lo que haces en la iglesia tú todo el tiempo? Porque ahora tú solo iglesia. ¿Quieres estar en todo en la iglesia? Y se acercó la mamá al pastor y llegó a su oficina y le tocó y le dijo, ¿puedo hablar con usted? Sí, claro, pase. Y es acerca de mi hijo. Y el pastor contento porque el muchacho estaba sirviendo en las cosas del Señor. Quería servir en las cosas del Señor, le agradaba estar en las cosas del Señor. No, pero la mamá del muchacho se enojó tanto
y le dijo así: tiene que hablar con mi hijo. Y el pastor se quedó: ¿y por qué tengo que hablar con tu hijo? Tiene que hablar con mi hijo, que ya deje de estar viniendo a la iglesia tanto. Porque no puede ser posible. Usted le lavó el cerebro a mi hijo. Porque no hay necesidad de estar en la iglesia todo el tiempo. No hay necesidad de estar en las cosas del Señor. Óigame bien lo que le dijo. No hay necesidad de estar en las cosas del Señor todo el tiempo. Entonces el pastor estaba leyendo y el pastor se molestó. Se molestó tanto que hizo esto. Ahí aprendí el ejercicio. ¿Cómo le respondo, Espíritu Santo? Más Espíritu Santo y menos de mí. Y le dijo: ok, entonces el convertimiento de su hijo fue genuino. Porque en las cosas del Señor no puedes ser tibio. O te conviertes de verdad o no te conviertes para nada. Pero tú no puedes ser tibio. Porque la palabra del Señor dice, y le dijo, la palabra del Señor dice en Apocalipsis que a los tibios el Señor los vomitará de su boca. Entonces hay un fariseo que va a estar viendo que tú estás prosperando en las cosas del Señor y va a ver cómo te desanima para que tú no sigas adelante. Va a haber un fariseo que no te va a dejar hacer las cosas para el Señor. Va a haber un fariseo que siempre va a estar: ¿y por qué la iglesia? ¿Por qué vas para la iglesia otra vez? ¿Por qué estás haciendo eso? Tú tienes otras cosas que hacer. Hay cosas más importantes que estar en la obra del Señor. Así lo dicen los fariseos. Hay cosas más importantes que estar trabajando al Señor. Entonces hay un fariseo hay fariseos y saduceos de los cuales nosotros nos debemos de cuidar. Alguien que puede usar la palabra como piedra de tropiezo para que tú te levantes y para que tú prosperes en las cosas del Señor. Y alguien que puede usar la traducción oral, lo que ha escuchado, lo que me dijeron, aquel allá me dijeron, pero no te has encargado de estudiarlo tú. Tú te vas por lo que otros dicen, no por lo que dice la palabra del Señor. Razones por las cuales me debo de cuidar de mi fariseo. Lo primero que tengo que hacer es identificar al fariseo. Tengo que identificarlo. Tengo que saber quién es. Tengo que saber de dónde vienen las cosas. Necesito saber las intenciones del fariseo. ¿Qué intenciones tiene? ¿Por qué me está diciendo las cosas a mí? Tal vez te ve muy contento en las cosas del Señor, porque hay gente así que no te puede ver contento en las cosas del Señor. Sales contento de tu casa, regresas contento de tu casa y lo primero que quieren hacer es amargarte la vida. Y hay personas, van a ver fariseos que nada más los ves tú y dices: oh, wow, ahí viene aquel. Ya te sentiste, ya te robaron la paz. Tan contenta que venías, estás contenta porque es domingo, porque vas a ir a alabar y bendecir al Señor, y desde el sábado en la noche te quieren robar la bendición de venir a la iglesia. Hay una actividad en la iglesia en la cual quiero participar. No, tú no vas. Entonces te están queriendo robar la bendición. Y esos fariseos, miren, no los busquen muy lejos. No busquemos esos fariseos muy lejos. Esos fariseos van a estar, puede que nosotros mismos seamos ese fariseo, o puede que estén dentro de la casa los fariseos. Puede que sea el primo, puede que sea el sobrino, puede que sea el hermano, puede que sea el hijo, puede que sea el sobrino, puede que sea el cuñado, puede que sea el papá, puede que sea la mamá, o puede que tú mismo seas tu propio fariseo. Dejemos de buscar los fariseos en otro lado, puede que estén adentro de nosotros. Entonces lo primero que tenemos que hacer es identificar al fariseo. ¿Y cómo lo identifico? 16 versículo 1. 16 versículo 1 del libro de Mateo dice: vinieron los fariseos y los saduceos, ¿para qué? Para tentarle. Entonces van a haber personas que dicen las cosas para tentarte. Así que, se acuérdese, vienen bien disfrazados los fariseos y nosotros debemos de quitarles el disfraz. ¿Cómo entra la tentación a tu vida? ¿Cómo te va? ¿Quién te está hablando? El diablo, que el Señor lo reprenda, es experto en ponerse disfraces, en disfrazarse. Y se disfrazó de serpiente para tentar a Adán, a Eva. Se disfrazó de serpiente. Entonces tú yo tengo que aprender, nosotros tenemos que aprender a identificar a ese fariseo o ese saduceo.
¿Y cómo lo identifico? ¿Qué hizo Juan el Bautista? Juan el Bautista los identificó y el Señor también los identificó. ¿Y cómo los voy a identificar? Aquí va. Vienen para tentarte. Así que, ¿qué es lo que hizo el diablo para tentar? O la serpiente, si quiere irse más literal, la serpiente, ¿qué fue lo que hizo para tentar a Adán y Eva? Agarró y le dijo, así que, así dice el Señor. Entonces alguien puede llegar y decirte, así que, así dice tu pastorcito. Y nunca va a faltar alguien que te diga, tú no tienes que hacer lo que tu pastorcito te dice. Tú no tienes que ponerle atención a tu pastorcito. Yo por eso, mire mi hermano, y les advierto, así como dice la palabra del Señor, usando la palabra, dice, el Señor advierte, ten cuidado con ese fariseo, porque lo que está haciendo es robarte tu paz. Por eso nosotros tenemos de ser cuidadosos con quien nosotros nos juntamos. Hay un proverbio que dice que yo no debo de juntarme con las personas. Miren, no debo de juntarme con las personas. Ten cuidado con las personas que se alteran muy fácilmente, dice, porque se pega eso. Identificarlos. ¿Cómo los identificó? Juan el Bautista, ¿cómo les llamó? Juan el Bautista, llegaron los saduceos y los fariseos que ya venían y les dice, mire, veamos qué es lo que dice 16:1, por favor. Dice, vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle. Que lo que te están diciendo es para tentarte. Bueno, te están tentando. Entonces ahí está, primera señal del fariseo. Y mire qué les dijo, y le pidieron que mostrase señal del cielo. Y mire cómo el Señor les dijo, el Señor ya sabía, así como Juan el Bautista les dijo a aquellos que venían hacia él, les dijo, ¿qué les dijo? Les dijo, que ¿quién les ha mostrado a ustedes generación de qué? Ahí está. ¿Y cómo se presentó el demonio con Adán y Eva? Con Eva, ¿en forma de qué? De serpiente, generación de víboras, generación de serpientes. El Señor Jesucristo también les llamó de esa manera, les dijo víboras, serpientes. Juan el Bautista lo hizo lo mismo porque llegan para tentarte. Y dice, mandan, danos señal del cielo. Mire cómo responde el Señor Jesucristo y les dice, y él respondiendo les dijo, cuando anochece decís buen tiempo. Porque el cielo tiene arreboles. Y yo me preguntaba, ¿qué es un arrebol? Entonces busqué ahí qué es un arrebol. Y arrebol, el departamento donde yo vivo se le conoce como la ciudad de los eternos celajes. Y eso es un arrebol, un celaje, cuando el reflejo del sol se pega en las nubes y las nubes se ven rojizas. Entonces eso es un arrebol. Entonces cuando ellos miraban los arreboles en la noche, decía, miren lo que decía, buen tiempo va a haber porque hay arreboles en el cielo. Y si lo miraban en la mañana, decía, habrá tempestad porque el cielo tiene arreboles. Y miren cómo les dice el Señor les llama hipócritas. Entonces el fariseo va a llegar disfrazado a tu vida. El fariseo va a llegar disfrazado a tu hogar, a tu casa, a donde tú estás. Te va a llegar a buscar y te va a llegar a tentar y te va a llegar a decir, no se puede quedar callado. No le agrada que tú le estés sirviendo al Señor, no le agrada que el Señor esté haciendo la obra en ti y quiere verte tropezar, quiere verte caer y quiere verte peor de lo que Él está. Ese es el fariseo. Tiene la razón número uno por cual tengo que aprender a ver quién es y tengo que entender que Él llega disfrazado a mi vida. La hipocresía es una forma de disfraz. Gracias, pastora. La hipocresía, por eso el Señor les llama hipócritas a los fariseos. Esta palabra dura, yo dije, Señor, ayúdame. Señor, ayúdame con esto. ¿Sabe por qué? Porque nosotros necesitamos una iglesia sana el día de hoy. Nosotros no debemos, déselo al Señor si se lo quiera. Pero mire, mi hermano, nosotros no necesitamos ser piedra de tropiezo para otros creyentes que vienen para arriba. Porque nosotros, en vez de ayudar a los nuevos creyentes, lo que hacemos es hacerlos que caigan. Con nuestras reglas, con nuestras dogmas, con no aceptar, con no esperar a que el Señor haga la obra en una persona. Que por qué se viste ella así, que por qué no se viste como yo me he visto, que por qué no se pone la falda al ojo del tobillo,
que por qué usa tacones, que por qué se viste, que por qué se pinta, que por qué esto, que por qué lo otro. Entonces eso se llama hipocresía, es decir, creen estar en lo correcto, dicen, creen estar en lo correcto y dicen ser justos, pero no hacen ni lo recto ni lo justo. Oiga bien, el fariseo cree estar en lo correcto, dice ser justo, pero no hace ni lo recto ni lo justo. Como él no se congrega, quiere que tú no te congregues. Como él no busca, quiere que tú no busques. ¿Y tú por qué vas a la iglesia tanto? ¿Por qué no eres como yo? Si al Señor se le puede adorar en cualquier lado. Al Señor se le puede orar en cualquier lado. Pero la palabra también dice que no deje de congregarme como muchos tienen por costumbre. La palabra también dice que donde 2 o 3 estén congregados en mi nombre, ahí vas a estar tú. Es necesidad de la iglesia, hay una necesidad de la iglesia, hay una necesidad de asistir. Hay que cumplir un mandato del Señor para ir a la iglesia. Pero cuando de mi boca salen, tú no necesitas estar tanto tiempo en la iglesia para que el Señor te bendiga. Es que yo no ando buscando la bendición de Dios con ir a la iglesia. Yo lo que quiero es agradarle a Dios. Yo voy a la iglesia a agradarle a Dios. Yo no voy para que el Señor me bendiga. Tú vas tanto a la iglesia porque de plano, el que va tanto a la iglesia porque saber ni qué pecado tiene. Fariseo. No podemos ver a alguien llorando aquí en el altar, aquí, porque decimos, a saber ni qué pecado tiene tal. Mire mi hermano, si vienes a arrodillarte, si vienes a la iglesia, ¿y por qué das tú? No hay necesidad, los diezmos son del antiguo pacto. Ahora vivimos nosotros en el nuevo pacto. El Nuevo Testamento no dice que tienes que diezmar. Como él está arruinado y no diezma, quiere que tú también estés arruinado. Fariseo. Dicen ser justos y dicen tener lo correcto, pero no hacen ni lo recto ni hacen lo justo. Predican amor, pero no saben amar. Predican perdón, pero no saben perdonar. Predican amor, pero no saben amar. Predican perdón, pero no saben perdonar. Predican sujetarse, pero ellos no se sujetan a nadie. No, yo no necesito pastor. La palabra del Señor dice: y pondré sobre vosotros pastores. Así dice la palabra del Señor. Yo no necesito un pastor, yo no necesito a alguien que me cuide si yo me puedo cuidar solo. Y es más, ¿saben qué hacen esos fariseos? Siembran raíces de amargura en los que están a la par de ellos. No saben sujetarse, predican sujeción, pero no saben. Quieren que sus hijos se sujeten, pero ellos no se sujetan. Quieren sujeción de parte de su esposa, quieren sujeción de parte de sus hijos, pero ellos no se sujetan a nadie. Si tú diezmas, ¿que por qué lo haces? Porque ellos no lo hacen. Disfrazan la verdad con una mentira. El fariseo se disfraza de religioso, pero por dentro es una víbora. Óigame bien, palabra dura. Él decía: Señor, Señor, ayúdame. A Ashley se lo dije: Señor, ayúdame, porque yo no quiero herir. Señor, ayúdame, dije yo. Ahí le decía, orando yo al Señor. Mateo 12:34, acompáñenme en sus Biblias, por favor. Mateo 12:34, mire qué es lo que dice la palabra del Señor. Mateo 12:34. Cuídate del fariseo que tal vez esté viviendo en ti o en mí. Mire cómo dice. Mateo 12:34. Mire, este es el Señor hablando. ¿Cómo les llama a ellos? ¿Generación de qué? Víboras. Generación de víboras. Mire qué es lo que dice. ¿Podéis hablar lo bueno? ¿Qué? ¿Siendo malos? No. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Generación de víboras. Es el Señor hablando. Entonces hay que entender que, mire mi hermano, no se va a presentar, pero va a llegar disfrazado a ti. Va a llegar sonriente, va a llegar ayudándote, va a llegar queriendo ser bueno, va a llegar aparentando ser bueno, pero dentro de él hay un fariseo. Y si no me cuido, yo también puedo ser un fariseo. El fariseo es aquel que vive de la mentira. Son los más religiosos de todos. Sálvanos, Señor, ayúdanos, Señor. Los más religiosos de todos.
pero al mismo tiempo los más alejados de la verdad que es la Biblia. Religiosos pero alejados de la verdad. El fariseo aparenta ser religioso, pero por dentro lo que quiere hacer es matar. Óigame bien lo que estoy diciendo. El fariseo aparenta, se disfraza de religioso, pero lo que quiere es matar a aquel que hace la voluntad de Dios. Hablando de los tiempos del Señor. Los tiempos del Señor, los fariseos, ellos se creían los religiosos y lo que querían era matar al que estaba haciendo la voluntad de Dios aquí en la tierra, que era nuestro Señor Jesucristo, y hoy en día todavía hay. Y debemos de cuidarnos de eso y de pedirle al Señor, Señor, no dejes que el fariseo que hay en mí, porque de repente hay un fariseo entre nosotros, dentro de mí. Jesús advirtió, mire mi hermano, Jesús dijo, a menos de que sean mejores, dijo el Señor Jesucristo, a menos de que sean mejores. La palabra mejor la usa el Señor para decir a menos de que sea diferente, a menos de que sea mejor que los fariseos, no vas a entrar al reino de los cielos. A menos de que seas mejor, o sea, a menos de que seas diferente. Aprende, mira, te está advirtiendo el Señor. ¿Será que yo soy un fariseo o la persona que tengo a la par mía es un fariseo? Desde el momento que está poniéndote piedras de tropiezo para que crezcas espiritualmente, es un fariseo. Piedras de tropiezo. Y a menos de que nosotros nos convirtamos mejores que ellos, a menos de que nosotros seamos mejores que ellos, entonces nosotros tampoco vamos a entrar al reino de los cielos, porque puede que seamos uno de ellos. Esa es la razón número uno. Mira, tengo que aprender a identificarlos y tengo que aprender a identificar la hipocresía que hay dentro de un fariseo. Razón número dos, porque lo que hace el fariseo es contaminar. Esa es la razón número dos. Número uno, te quiere, mira, no quiere que tú prosperes. Razón número dos, te quiere contaminar. El fariseo contamina. El fariseo contamina. Contamina. Mateo capítulo 16, versículo 6, de nuevo, por favor, si es tan amable. El fariseo contamina. Contamina. A donde va, contamina. Con los que se junta, los contamina. Pastor, pero ahí no dice contaminar. Ajá, pero habla de una sustancia que contamina y hizo la comparación. Esto es lo que son los fariseos. Ellos son levadura. Y el Señor les dijo, mirad otra vez, y les advierte, les dice, atención, les advierto, dice nuestro Señor Jesucristo, tengan cuidado con la levadura de los fariseos y con la misma levadura de los saduceos. Tengan cuidado. Bíblicamente, yo sé que todos lo hemos escuchado, pero lo voy a volver a repetir para que no se nos olvide. Bíblicamente la levadura tiene una característica y se usa para una sola cosa. La levadura se usa para fermentar, la levadura se usa para arruinar, o prácticamente la levadura se usa para echar a perder. Para eso se usa la levadura. Fermentar, arruinar o prácticamente echar a perder. Pero algo que me llama la atención, póngamelo de nuevo, hermana Ashley, por favor, muchas gracias. Mire, lea conmigo ahí la palabra del Señor y quiero que por favor entienda esto conmigo. Y me llamó mucho la atención porque no les dijo, mire, el Señor no les dijo, no se junten con los fariseos, no les dijo eso. El Señor no les dijo, no vivan con los fariseos. El Señor no les dijo eso. El Señor no les dijo apártense de los fariseos, no les dijo eso. Porque muchos de los fariseos se convirtieron al Señor cuando tuvieron un encuentro con Él. Pablo era fariseo y tuvo un encuentro con el Señor y el Señor lo transformó. O sea que el fariseo también puede ser transformado, puede ser tocado. El fariseo también puede ser usado para la obra del Señor.
Y dice la palabra del Señor, dice, lo que me manda el Señor es a guardarme de lo que Él es. Guárdate de lo que Él es. No te está diciendo que te apartes de Él. Lo puedes tener de familia, sí, Señor. Puede ser tu familia, puede ser tu papá, puede ser tu hermano, no puede dejar de ser familia tuya, pero guárdate de lo que te está predicando. Guárdate de lo que te está diciendo. Escudriña las cosas, mira de dónde vienen, te quiere ver bien o te quiere ver mal. Guárdate de esas cosas, no te dice apártate de él. Porque de repente el fariseo te dice, mire, si no tengo cuidado yo tengo un marido de fariseo y solo me puedo, ¿qué? Ahí viene, puede ser utilizado de esa manera. Si no tengo cuidado con lo que dice, con lo que yo digo, porque puede decir usted, el fariseo es mi esposo y la única cura aquí es dejarlo. Eso es del diablo también. Cuidado con lo que entonces voy a dejar a este fariseo. Mira, la palabra dice que tengo que dejarte. No. La palabra me llama a guardarme. Guárdate del fariseo. Guárdate del fariseo. Guárdate de él. Ahí lo dice la palabra. Mire, mi hermano, vamos otra vez. Ahí en el 16:6 dice, guárdate de la levadura, o sea, guárdate de lo que hay dentro de él. Si en este fariseo hay odio, guárdate de ese odio. Si en este fariseo hay crítica, guárdate de esa crítica. Si dentro de ese fariseo hay cosas, mira, hay mentira, guárdate de esa mentira. Eso es lo que te va a contaminar. Eso es lo que mira, de eso te tienes que guardar. Guárdate de la levadura, guárdate de lo que te va a echar a perder de esta persona. Puede ser un muy buen amigo, sí, Señor, puede ser un muy buen amigo, pero también puede ser que sea fariseo. Puede ser una muy buena persona, pero puede que sea fariseo. Puede que esté viviendo contigo en la misma casa, pero puede que sea fariseo. Entonces guárdate de esas cosas, guárdate de lo que te contamina de él. Guarda tu corazón. Mire, me llama la atención donde dice guárdate. No le está diciendo no te juntes con ellos, no, solo guárdate. Simple y sencillamente cuídate de lo que dice y cuídate de lo que predica. Cuídate de esas cosas. Cuídense de lo que enseñan. Hay algunos, mi hermano, que mire, se hacen maestros sin ser maestros. Enseñan, ciegos guiando a otros ciegos. Ciegos guiando a otros ciegos. No saben lo que están hablando, no tienen fundamento bíblico y quieren ser maestros. Y echan a perder, no, mire, echan a perder familias enteras, echan a perder a sus hijos, echan a perder a sus familiares, echan a perder a los más cercanos. Si los llegas a visitar, te van a echar a perder si no tienes cuidado. Te van a echar a perder. Entonces tengo que aprender a cuidarme, no de ellos, de lo que ellos enseñan. Cuídense de los fariseos, cuídense de lo que ellos dicen y cuídense de lo que ellos predican. Cuídense de cuídense de lo que están enseñando, cuídense de las actitudes de los fariseos. Tienes que aprender a distinguir el que es fariseo, saduceo y lo que va a hacer en tu vida. Desde el momento que sale una crítica de su boca en contra de ti por trabajarle al Señor, entonces se convirtió en un fariseo. Y lo que quiere es echarte a perder, porque te quiere contaminar. Gracias por haberle puesto atención a la palabra de este día. Espero que haya podido ser de bendición para tu vida. A esta hora te quiero hacer una pregunta. ¿Estás listo para recibir a Jesucristo como tu Señor y como tu Salvador? ¿Estás listo para declararlo como el único Salvador? Si es así, quiero que por favor cierres tus ojos y me gustaría orar por ti. Padre, gracias por el privilegio que nos das de haber escuchado tu palabra. A esta hora, Señor, queremos reconocer a Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Queremos reconocer a Jesucristo como nuestro único Salvador, como tu Hijo, Señor, aquel que murió por nosotros en la cruz y que resucitó al tercer día. A esta hora, Señor, reconocemos que somos pecadores y reconocemos la necesidad de Jesús en nuestras vidas. Señor, te pedimos, Señor, que no tomes en cuenta nuestros pecados y te pedimos, Señor, que escribas nuestro nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.